Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una preparación más aquí en Rosita Cocina. Hoy sí que este video va a ser bien especial porque se trata del famoso ponqué negro o torta negra, muy apetecida para ocasiones especiales como los matrimonios, los grados, bueno, para la ocasión especial que usted la quiera usar. Vamos a necesitar 300 gramos de azúcar morena o blanca, pero preferiblemente morena, 300 gramos de harina de trigo leudante, 250 gramos de mantequilla de vaca, 7 huevos pequeños o 5 huevos grandes. Bueno, aquí la harina de trigo que tenemos para la torta es leudante, pero vamos a necesitar un poquito más de ayuda porque va a ser una torta pesada. Así que vamos a usar levadura y polvo de hornear extra. Si no los tienen, pues usen simplemente la harina con leudante, pero preferiblemente vamos a ayudarla con levadura y polvo de hornear porque vean todo lo que lleva esta torta, bastantes frutos secos, entonces se le adiciona bastantes cosas a la harina y necesitamos una ayudita para poderla elevar más. ¿Listo? Entonces vamos a usar levadura instantánea, que es esta que ustedes ven aquí, 8 gramos de levadura instantánea. Esta no se necesita activar ni con agua tibia ni con leche tibia, ella de una vez va con los ingredientes secos. ¿Listo? Y también vamos a usar aquí 4 gramos de polvo para hornear. Vamos a usar también color caramelo, es este que lo venden como esencia de color caramelo, pero realmente no tiene ningún sabor ni ningún olor, simplemente aporta color. Lo usamos en el arroz chino y también en la torta negra. Vamos a usar vino dulce, 400 mililitros de vino dulce, puede ser vino moscatel, aquí estamos usando vino Sansón. Esencia de vainilla, una tapita de esencia de vainilla. 125 gramos de almendras, 100 gramos de uvas pasas, 125 gramos de fruta cristalizada, 125 gramos de nuez, 125 gramos de nuez de nogal, 125 gramos de ciruela pasa deshuesada o sin semilla, 125 gramos de higos o brevas sin almíbar, es decir, las compran en el frasco, en el almíbar, pero las escurren. 100 gramos de arándanos deshidratados o arándanos secos. Aquí tenemos unas uchuvas también que habíamos deshidratado aquí en la casa para una preparación anterior, entonces se las vamos a agregar ahí. Una cucharadita pequeña de canela, es una cucharadita dulcera, así como esta, una cucharadita rasa. También de la misma medida, una cucharadita de clavo molido y cardamomo, una puntica de cuchillo, es decir, con el cuchillo sacan así, con la puntica del cuchillo esta cantidad, y media cucharadita de nuez moscada. Estos dos ingredientes en muy poca cantidad porque son bien aromáticos. Muy bien, ahora vamos a agregar aquí al agua hirviendo ahora se me olvidó el nombre. Las almendras. Me quedó la mente en blanco. Y las dejamos ahí en el agua caliente para poder soltar la cascarita que trae más fácilmente. Mientras ellas se remojan ahí en el agua caliente, vamos a picar la nuez de nogal. Y aquí ya está, ya pasó un ratico en el agua caliente y van a ver lo fácil que suelta esa cascarita. Vamos a dejarlas escurriendo. Mientras se escurren las almendras, vamos a picar las nueces. Y vamos a agregarlas acá. Todos estos frutos secos hacen que sea una torta pesada y bastante rica, muy especial. Bueno, vean lo fácil que suelta la cascarita de las almendras porque se remojaron en agua caliente.
Listo, ahora vamos a picarlas bien pequeñito. Es importante que todos estos frutos secos vayan finamente picados. Aquí la cantidad de frutos secos que le estamos agregando a la torta, claro está que es a gusto, ¿no? Si le quieren agregar menos cantidad, lo pueden hacer. Pero pues lo recomendable es así. Para esta medida que estamos haciendo, para que quede bien llenita de frutos secos, estamos agregándole de a 125 gramos prácticamente de cada uno. Si quieren agréguenle de a 100 gramos, si quieren agregarle menos. Pero bueno, eso es lo rico de esta torta, ¿no? Que trae, es bastante laboriosa de hacer, pero merece la pena todo el esfuerzo que tiene para hacerla, porque realmente el resultado es bien exquisito. Lo que son estos frutos, que son los más húmedos, que son las brevas y las ciruelas pasas, las vamos a agregar a la mezcla, pero ya al final, ¿sí? Ya van a saber por qué. Vamos a dejarlos por acá. Y vamos a enharinar las uvas pasas, los arándanos secos y la fruta cristalizada. Vamos a untarlos de harina, así que en un poquito de harina de trigo vamos a mezclarlos así. Esto para que las uvas pasas, la fruta cristalizada y los arándanos secos no se vayan a ir al fondo de la torta, sino queden bien distribuidos en la mezcla. Por eso hay que enharinarlos. Ya luego los pasamos por los cernimos o los pasamos por un colador para quitar el exceso de harina. Listo, entonces vamos a cremar la mantequilla con el azúcar. Aquí hay 300 gramos de azúcar morena. Si van a usar azúcar blanca, que es un poquito más dulce que el azúcar morena, entonces usen de azúcar blanca, pueden usar un poquito menos, de pronto unos 250 gramos. Y vamos a empezar a agregarle a la harina los ingredientes secos: polvo de hornear, levadura. Mezclan muy bien. Aquí tenemos lo que es los clavos en polvo, la canela en polvo, los aromáticos, la nuez moscada y cardamomo. Mezclan muy bien porque estos aromáticos o estas especias que le acabamos de agregar a la harina de trigo es lo que realmente le va a dar un aroma a la torta exquisito y un sabor muy rico. Así que bueno, van a empezar agregando harina y huevos poco a poco. Van batiendo, luego agregan otro huevo, otro poco de harina, van batiendo, luego otro huevo, otro poco de harina y así hasta que hayan mezclado todas las cantidades. El color caramelo que le vamos a agregar a la torta para que le dé ese color negro lo consiguen en las distribuidoras donde venden todo lo de las pastelerías y las panaderías. Allí lo consiguen. Le vamos a poner aquí una tapita de esencia de vainilla y vamos a agregar ahora sí el color negro, que es el color caramelo, que es el que le da el color negro a la torta.
Ustedes pueden ver que es prácticamente negro. Entonces, le agregan una cucharada, mezclan muy bien, ven si le hace falta color, si le hace falta pues le agregan otra cucharada. Bueno, aquí vemos que le hace falta un poquito más de color negro. Le agregamos agua a la mezcla. Si ustedes ven que la mezcla pide agua, que la ven de pronto un poquito no tan húmeda, le van agregando agua. Aquí le agregamos otra cucharada de color caramelo. Bueno, no vayan de pronto a exagerar en el color caramelo porque de pronto ustedes no ven que el color esté muy oscuro y de pronto piensan, no, le hace falta más y le vamos a agregar más. No, ¿por qué? Porque cuando la torta se mete en el horno, el color se intensifica más. Entonces vamos de pronto a que la torta va a quedar demasiado negra. 2 cucharadas es suficiente porque este color que ustedes ven aquí no va a ser el color del que va a quedar la torta. Cuando ella se lleva al horno se oscurece más. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, aquí le agregamos, empezamos a agregarle los frutos secos, vamos mezclando, agregamos más agua si vemos que de pronto está quedando muy espeso. Y si quieren mejor, entonces preparan un café instantáneo en agua caliente para darle un toque de café a la torta. Entonces, si le hace falta más agua, no le agregan agua, sino café. Lo agregan tibio, no lo agreguen caliente. Aquí estamos quitándole el exceso de harina a las uvas pasas, a la fruta cristalizada. Mezclamos. Entonces vemos que está muy espesa por todo lo que se le agrega a la torta. Entonces vamos a hacer una preparación de café instantáneo en agua caliente y si nos hace falta más humedad le vamos a agregar este. Y así le damos un saborcito a café también. Tiene que más o menos quedarle así de esta textura como ustedes lo están viendo aquí. Realmente no les vamos a decir cuánta humedad o cuánta agua o café le agregamos de más porque le fuimos agregando como al ir pidiendo, como al ojo prácticamente, viendo cómo va quedando la textura, nos dábamos cuenta si le hacía falta más o no. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean la textura tal cual como la ven acá, así ya la pueden dejar.
Listo, aquí tenemos un molde que tiene 22 centímetros de ancho por 8 centímetros de profundidad. En el fondo le pusimos papel para hornear, que es un papel encerado, y también lo enmantequillamos y lo enharinamos y vamos a empezar a agregar la mezcla. Recuerden que no deben llenar el molde, deben dejarle espacio porque la torta crece, entonces deben dejarle más o menos 2 dedos de espacio para que ella pueda elevar. Bueno, ya el horno tiene que estar precalentado, más o menos hace unos 15-20 minutos a 180 grados. Ya deben, es decir, cuando vayan a empezar a hacer la torta, a prepararla, de una vez pongan a precalentar el horno. ¿Listo? Bueno, aquí nos quedó un poquito, así que vamos a hacer unos cupcakes con lo que nos sobró. Lo van a llevar al horno a 180 grados por unos 45 minutos o por 1 hora según su horno. ¿Sí? Ustedes conocen bien su horno y sabrán cuánto tiempo más o menos, pero está entre 45 minutos y 1 hora la horneada. Listo, entonces ya pasaron los 45 minutos en nuestro horno y vean esta delicia. Vamos a ayudarla a desprender de acá de las orillas. Recuerden que ella en el fondo tiene papel encerado. Entonces va a desprender más fácilmente. Pero aquí en las orillas vamos a ayudarle a desprenderlo. Vamos a empezar a remojarla con el vino así, estando caliente, porque cuando la torta está caliente absorbe el vino con más facilidad. Listo, entonces van a agregarle poco a poco el vino, esperan a que absorba, le siguen agregando bien repartidito por los lados, en el centro, que no les vaya a quedar más remojada en el centro o más remojada a los lados. Usen una jarrita así de piquito que queda mucho más fácil para agregarlo a la torta. Bueno, son 400 mililitros de vino que los vamos a repartir en 3 días. ¿Sí? Aquí por ejemplo le agregamos más o menos unos 200 mililitros hoy el primer día. La vamos a dejar 3 días envinando. Cada día le vamos a agregar más o menos unos 100 mililitros de vino. Cada día. En total fueron 400 mililitros. Estando la torta en remojo, al segundo día decidimos ponerle plástico vinipel. Para que se concentre más, para poderla tapar así bien forradita en plástico. Este papel de cocina permite que obviamente la tapamos toda, ¿no? La cubrimos toda, permite que como que se concentre más ese sabor y el aroma del vino, entonces quede mejor envinada, o como dirían ustedes o algunas personas les dicen, que quede la torta más borracha. ¿Listo? Entonces por eso es mejor que la envuelvan así. Entonces la sacan, ponen el plástico en el fondo y vuelven y ponen la torta ahí para dejarla envinando. Todos los días le agregan, el primer día 200 gramos de vino, 200 mililitros, y el segundo y tercer día de a 100 mililitros. Bien remojadita, que quede bien pareja. Después la pueden llevar a la nevera si la quieren dejar más tiempo. Nosotros la dejamos envinar 4 días realmente. 4 días, la dejamos 3 días por fuera de la nevera y al cuarto día la pusimos en la nevera. Aquí ya la estamos sacando. Este es el cuarto día ya en la noche que se las estamos aquí mostrando. Y vean, ya se imaginarán ustedes lo pesada que es la torta, por lo que les digo, está bastante llena de frutos y aparte está bien remojadita de vino. Entonces, estas tortas generalmente las decoran con fondant porque son para ocasiones especiales y las decoran muy lindas con flores y todo esto cuando son para matrimonios. Pero como hoy realmente le queríamos enseñar es la preparación del ponqué negro. Ya ustedes decórenla como quieran, nosotros como la vamos a repartir hoy de una vez, habemos bastantes personas hoy en la casa, hay visitas, entonces quisimos prepararla para hoy ya que iban a estar todos.
Entonces pues vamos a agregarle simplemente aquí azúcar pulverizada y unas cerecitas para darle presentación. Bueno, aquí estas porciones que estamos tratando de porcionar acá para que salgan parejas, salen 8 porciones bien grandes. Pero si las dejan porciones normales o porciones medianas, esta torta les daría unas 16 porciones, porque cada una de estas porciones la pueden partir en dos y queda una buena porción igual. ¿Listo? Entonces, bueno, le pusimos esta azúcar pulverizada porque la vamos a repartir de una vez, pero si es para guardarla, no le vayan a poner el azúcar porque como es una torta húmeda, empieza a absorber el azúcar pulverizada y pues se va a desaparecer prácticamente porque se empieza a quedar como mojada. Bueno, vean esta delicia. Vean que son porciones grandes las que partimos acá. Las pueden incluso partir en dos cada porción. Y vean, aquí pueden ustedes observar lo llena que está de frutos secos. Aquí la estamos decorando como para que se vea más linda, más colorida. Vean qué ricura de ponqué negro. Esperamos que les haya gustado el video. Suscríbanse por favor a nuestro canal. Déjenos aquí su comentario si les gustó, qué les gustaría que hiciéramos. Si la preparan, obviamente, envíenos la foto al Instagram para poderla compartir con todos. Y bueno, muchas gracias por vernos, por suscribirse. Aquí estamos probando. Esta es la partecita donde nosotros probamos y ustedes nos ven probar. Pero deben hacerla para que sepan aquí cómo les queda y a qué sabe, ¿no? Bueno, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por vernos, por compartir este video, por darle like, por dejarnos su comentario. Y nos vemos en una próxima preparación aquí en Rosita Cocina.